atrevido. Porque sí hay cambios, sí hay cambios cerebrales, hay cambios emocionales, todas nos sentimos diferentes. Sí. Estamos un poco más sensibles, estamos un poco más que olvidamos algunas cosas, todo eso es parte normal. De las parteras, las dulas, pero sobre todo la mujer también, en este caso, como tú decías, es el parto de cada una, cada quien va a decidir cómo lo quiere vivir. Y sobre todo también me gustaría hablar en el tema de cómo nosotros podemos rescatar y encontrar ese poder, digamos, femenino que tenemos, eso que llevamos dentro. Yo no quería que me acostaran, yo no quería que me hicieran episiotomía, yo no quería, sí, tenía eso súper claro y así llegué a mi partera, ¿no? Y la siguiente vez pues yo también ya tenía más conciencia de qué quería. Y fue muy distinto. Importante, ¿verdad? Porque, o sea, si existe por algún momento la desconfianza, el miedito, que qué va a pasar, yo creo que pues obviamente las cosas no van a funcionar como en una relación, ¿verdad? O sea, digamos, tenemos que tener como que de alguna manera esa confianza de que pues nos van a sostener tanto la dula como la partera. Y nuestra pareja y las personas que hayamos elegido, ¿no? Cuando se planifica un parto fuera del hospital, abordando un poco esto de la integralidad y el equipo multidisciplinario y los equipos que hacemos, las familias siempre planifican un plan B, por ejemplo. Bienvenidos a Sincronexión, el podcast donde exploramos cómo alinear mente, cuerpo y espíritu pueden transformar nuestra calidad de vida. Aquí hablamos de bienestar integral, conexión interior y las pequeñas acciones que nos llevan a vivir con equilibrio y propósito. Soy Rosana de León, tu guía en este espacio, y juntos descubriremos herramientas, historias y reflexiones para sincronizar con lo mejor de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Porque la conexión comienza desde adentro y el bienestar es el mejor destino. Nuevamente estamos acá desde Estudio Avance grabando nuestro podcast con la mejor calidad para llevarles a ustedes las mejores conversaciones que tenemos acá en Sincronexión. Hoy hablaremos de un tema tan ancestral y también revolucionario. Vamos a hablar de cómo es el tema de parir con conciencia y cómo podemos rescatar el poder femenino cuando lo tomamos de esta manera. Para ello, hoy tenemos a una invitada súper especial. Ella es Viana Maza, psicóloga clínica, partera, fundadora de Intuición Materna y formadora de más de 100 mujeres en el acompañamiento del parto. Con más de 20 años de experiencia en salud mental perinatal, Viana ha combinado su formación académica con su activismo por un nacimiento consciente, humanizado y empoderador. Viana, qué alegre tenerte aquí en el podcast. Gracias, Rosana. Es un placer para mí venir a platicar contigo y con la gente. Sí, la verdad es que me emociona un montón poder platicar contigo de este tema, porque la verdad es que es algo que a mí me cambió la vida. Pues obviamente el tema de hablar del parto es algo que está presente en la humanidad, pues desde sus inicios, ¿verdad? Se hacía de una manera y poco a poco se fue transformando hacia otras perspectivas y cómo también ahora se ha podido recuperar un poquito de esa conciencia, ¿verdad? Porque pues sabemos que todos estamos trayendo gente a este mundo, pero cómo lo traemos, eso es lo interesante y cómo también pues cada uno pues toma sus decisiones de cómo realizarlo. Entonces me encantaría poder empezar a platicar contigo sobre tu experiencia, porque también yo creo que es importantísimo que todos te conozcan un poquito más. Para los que no tienen la oportunidad aún de conocer tu experiencia, que nos cuentes cómo fue que iniciaste en este tema de primero de ser dula, porque por ahí fue como que empezó todo el tema y luego ahora tener la casa de partos. Bueno, pues muchas gracias y la verdad es que sí, empezó un poco antes cuando estudié psicología clínica. Y bueno, pasé los años de universidad y de repente era como que todo era muy intervencionista y sabía yo que me gustaba trabajar con las personas y sabía también que mi pasión era la prevención, como que ¿por qué vamos a venir a tratar los problemas de una manera terapéutica si se pueden prevenir, ¿no? Esa era como siempre Claro. mi visión. Y después terminé la carrera de psicología clínica y fue un poco como enfrentarme a un mundo que yo dije, ¿qué voy a hacer con esto? Y entonces quedé embarazada de mi primera hija
y fue una transformación de mi ser, de mi persona, el parto, el posparto, y yo dije, aquí hay un mundo del que nadie antes me había hablado siquiera, y estudié psicología. Sí. Entonces, bueno, me empecé a especializar mucho en psicología perinatal y me empecé a dar cuenta pues que había todo un mundo detrás también de estos momentos. Me encontré también con mucha desinformación. Hay muchas palabras que ahora se han integrado al vocabulario que cuando te estoy hablando hace más de 20 años no existían palabras para nombrar las cuestiones del embarazo, las emociones del embarazo, el parto y el posparto, y simplemente las considerábamos como locura, ¿no? Entonces, poco a poco, la salud mental perinatal se ha preocupado, la psicología, de ir nombrando todas estas transformaciones, todo lo que pasa en el cerebro de la madre, del padre, del bebé, etcétera, etcétera. Entonces fue como encontrarme un mundo al empezar a trabajar con mujeres, ¿no? Empecé un poco como a través de la lactancia materna, fue como mi ingreso a la maternidad. Fue tu inicio el tener tu hija que te abrió también muchas posibilidades y luego la lactancia. Sí. El tema de la psicología perinatal, para quienes no conocen un poco este tema, ¿cuál es la diferencia y cuál es el enfoque? La psicología perinatal se va a enfocar específicamente en este periodo de transformación, que es la gestación, el parto, el puerperio. Todo el proceso que pasa, digamos, como todo mujer. Todo lo que rodea el parto, pre y post, ¿verdad? Entonces se enfoca en todos esos cambios, en las patologías, por supuesto, y en lo que puede ir pasando en ese periodo. Que regularmente lo más conocido tal vez es el tema de la depresión postparto, pero me imagino que también pues antes de se dan muchos conflictos cuando vas pasando este proceso de la maternidad, cuando es tu primer hijo y el enfrentarte a, como tú decías, no saber, porque hay mucha información que pues aún hoy en día que tenemos tanto acceso a la información todavía no se habla. Sobre todo es el tema, creo que es del que no estamos acostumbrados a hablar sobre estos temas. Sí, y también que, bueno, sí, la depresión postparto pues ya entra dentro del campo de la psicopatología, porque poco se habla de lo que es normal, ¿no? De la fisiología, porque sí hay cambios, sí hay cambios cerebrales, hay cambios emocionales, todas nos sentimos diferentes. Sí. Estamos un poco más sensibles, estamos un poco más... que olvidamos algunas cosas, todo eso es parte normal, y cuando entendemos que es normal, también dejamos de patologizar los procesos normales y podemos también abordar acordemente cuando ya hay una patología, ¿verdad? Que hay desde depresiones, psicosis posparto, etcétera, etcétera, que son ya patologías del puerperio. Claro. Hablaba al inicio un poquito del tema del podcast como tal, ¿verdad? Que es parir con conciencia. Ajá. ¿Qué es parir con conciencia? Para empezar a abrir ahí. Sí. Yo creo que también cuando hace algunos años empezábamos a hablar, bueno, que el parto natural, dejamos de llamarlo natural, empezamos a hablar de fisiológico para darle como un poco más de respeto al asunto, porque lo natural se vuelve ya lo común y ya no es lo común. Entonces, bueno, fisiología. Esta parte de la conciencia va un poco más con el respeto a las necesidades y a los deseos individuales, y a que no importa demasiado cómo lo haces, sino que la conciencia con la que lo construyes y logras lo que quieres. Y eso es lo que va a tener un impacto mayor en tu salud mental, en tu vínculo con tu bebé. O sea, no se trata tanto como de quién lo hace más natural, ¿sí? Que podría convertirse ya como en una cosa de quién sí lo hace, quién no lo hace, claro. ¿no? Sino que la conciencia con la que tomas las decisiones es lo que te va a proveer de mayor salud al final, ¿no? Y mejores vínculos, etcétera. Me gusta esa idea porque justo puede ser que también una madre tome la decisión de tener a su hijo en un hospital, pero sea diferente, con conciencia. Yo recuerdo que cuando tuve a mi primer hijo, que pues yo lo tuve muy joven, pues no tenía la conciencia en ese momento de lo primero de lo que iba a suceder, ¿no? O sea, se hablan, pues las experiencias que regularmente siempre creo que están presentes son las peores, ¿verdad? O sea, es que duele, es que es traumático y mejor si te haces la cesárea. O sea, es lo que regularmente te van recomendando, o por lo menos en esa época me sucedió muchísimo, ¿verdad?
tuve la oportunidad de tenerlo en un hospital. Fue un parto vaginal, pero de igual manera en un hospital. Entonces yo no tenía la conciencia, o sea, no tenía cómo decidir, esto es lo que quiero, esta forma va a suceder luego de que haya nacido mi hijo. Entonces creo que es la diferencia, porque como tú decías, no es como una competencia de yo lo voy a hacer de esta manera o lo voy a hacer de esta otra, o si lo hago en una casa de partería es lo mejor. Claro, no. Ajá, no es el tema de cómo yo lo hago, qué es lo que quiero, y sobre todo vivirlo. Yo creo que desde el momento en que sabemos que estamos embarazadas, el tener esta oportunidad, ¿verdad? De tener la conciencia de qué es lo que quiero construir. Exacto. Y que el primer paso para la conciencia vendría siendo la información. Entonces, primero tengo que tener información. Total. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué necesita mi bebé? Los bebés y las bebés, todos van a necesitar lo mismo. Cuando nacemos, tenemos las necesidades básicas como ahora, las mujeres, todas somos diversas, las mamás, ¿no? Sí. Entonces, lo que para ti, con tus valores, con tu historia de vida, con quién eres, es lo mejor. Quizá no va a ser exactamente lo mismo que para mí, con mi historia de vida, con mis traumas, con mis felicidades y todo, no va a ser lo mismo. Entonces, a partir de la información, yo voy entendiendo qué es lo que mi bebé va a necesitar, qué es lo que yo necesito, dónde lo puedo conseguir, y entonces voy a poder ir tomando decisiones conscientes de qué es lo que yo quiero y por qué lo quiero de una determinada manera. Y ahí fue donde yo dije, bueno, ¿cómo si yo estoy ofreciendo capacitación al personal de salud, nadie quiere información, nadie, y las mujeres, ¿cómo van a obtener lo que necesitan, no? Y entonces yo dije, bueno, con las dulas, porque la dula justamente es esa acompañante que empieza a abrirte un poco como el camino para ayudarte, información, qué necesitas, dónde lo encuentras, ¿no? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar ese día? ¿Qué necesita tu bebé? Y entonces que la mujer pueda encontrarse con sus diferentes, a mí me gusta mucho llamarlo como tus cartas para jugar, ¿no? O tus piezas del ajedrez. Y entonces tú misma vas a construir lo que tú como mujer, como mamá necesitas para ese momento. Y eso es lo que al final hace la conciencia, ¿no? Que yo voy a decidir la casa de partos, mi casa, el hospital, pero ¿por qué? ¿Cuál es mi objetivo? Y que no tengo que entregarlo todo como que fuera un destino, ¿no? A otra persona, y que otra persona decida por mí cómo va a ser mi parto, ¿verdad? Sino que ahí es donde voy construyendo entonces, y se va volviendo una cuestión poderosa, porque yo decido cómo, porque tengo suficiente información que me permite decidir. ¿Sí me explico? Sí, no, sí, súper. Porque de hecho es esto, ¿verdad? O sea, digamos, si no tienes la información y si no has tenido la experiencia previa, como en este caso, digamos, pues pongo mi ejemplo, o sea, pues obviamente siendo joven, no teniendo la experiencia, no teniendo, pues obviamente a alguien que me acompañara en este sentido de decirme, esto va a pasar A, B más C. Y tú puedes decidir qué es lo que quieres, entonces pues definitivamente te vas con lo que hay. Con lo que te den. Ajá, con lo que te den. Y entonces pasa mucho que nos sentimos luego del parto pues que no era como nosotros lo habíamos pensado. Y de hecho creo que también parte porque la idea es muchas veces, no sé, errónea, tal vez podríamos decir, de que este momento es, en lugar de ser mágico, es algo doloroso y es algo que, ay, no, que hay que pasarlo rapidísimo y que, pues mejor si estás dormida para no sentirlo. Entonces, desde ese punto, desde el acompañamiento que tú dices, o sea, digamos, el tener a alguien que sepa sobre el tema, que sea experta, o sea, la verdad es que el tema de las dulas, que pues ahora se escucha mucho más, hay muchas más, pues hay un montón de mujeres que tú has preparado ya aquí en Guatemala, pues es súper genial, porque, o sea, ya con ellas nos podemos sentir ahí sí que acompañadas, pues obviamente. Como un primer paso a encontrar es como una idea. Una idea, ¿no? Una idea. Una idea. Y antes de hablar un poquito más, porque, o sea, obviamente el tema de las dulas también creo que va de la mano con todo esto, porque es un elemento, una pieza también ideal, pues que podamos tener, pero pues obviamente tampoco es como que si no está, no se puede realizar. Ajá. Pero también para hablar sobre el tema del parto como tal,
yo creo que también es algo que no se habla mucho, ¿verdad? Y a que a mucha gente tal vez le pueda llegar a dar miedo el decir, me enteré que fulanita va a tener a su bebé en una casa de partos, porque tenemos la mala idea de que no es seguro, ¿verdad? Que es algo que pues definitivamente puede suceder cualquier cosa y entonces cómo se va a solucionar alguna emergencia. Entonces me gustaría como que habláramos un poquito de qué es una casa de partos, cuáles son los cuidados que se tienen antes y post, ¿verdad? Claro. Es un punto interesante porque podríamos pasarnos toda una tarde hablando un poco de la historia, sí, ¿no? De la historia de por qué es que tenemos esa sensación o por qué es que creemos que el parto es algo tan peligroso y donde pasan cosas tan terribles, ¿no? Porque está entendido como desde el modelo médico como algo que solucionar porque es un problema, ¿no? Entonces, de hecho, las mujeres cuando están embarazadas dentro del sistema médico se empiezan a llamar pacientes y un paciente realmente es una persona que tiene una dolencia, que, o sea, si hablamos de la etimología de la palabra, es alguien que viene a pedir ayuda porque tiene una patología, ¿no? El caso del embarazo y el parto es algo tan distinto porque no es patológico, no hay un problema, no hay una enfermedad, es algo fisiológico, es parte de lo normal que ocurre en el cuerpo y en la vida y en la reproducción. Entonces, cuando dejamos de verlo como algo patológico y empezamos a entenderlo como parte de la sexualidad, parte del desarrollo, parte de la vida, se aborda diferente. Lo que tú vas a encontrar en una casa de partería son parteras que son profesionales capacitadas en el primer nivel de atención, en urgencias obstétricas, en atención de la fisiología, ¿sí? Una partera está capacitada para resolver también situaciones de emergencia dentro de un parto, ¿sí? Entonces, eso es lo que encuentras. Una mujer, una profesional que va a abordar tu embarazo, tu parto y tu puerperio desde un punto de vista fisiológico. No va a estar buscando el problema, ¿sí? En otros países alrededor del mundo, ¿cómo funciona? Es así. La primera persona a la que se acerca una mujer gestante es la partera. Cuando se sale de las competencias de la partera es porque hay una patología preexistente, por ejemplo, una mujer que es hipertensa. Una mujer hipertensa, una mujer diabética no es una mujer sana en estado de embarazo. Claro. Entonces ya pasa a un siguiente nivel de atención que es el médico, ¿sí? El ginecobstetra. Y entonces que ya puede atender necesidades específicas de una mujer con alguna patología, ¿sí? Entonces esa es como la escala. Lo que tú encuentras en una casa de partería es ese primer nivel de atención que va a trabajar con mujeres de bajo riesgo, mujeres que están sanas y mujeres que tienen algunos desequilibrios que se pueden trabajar desde la partería y no solamente los partos, ¿no? La salud sexual en general. Sí, desde pues cómo vamos a espaciar, digamos, de alguna manera. ¿Cómo vamos a también prevenir un embarazo? Tengo un desequilibrio hormonal, infecciones vaginales, las citologías cervicales, todo eso se trabaja en primer nivel de atención. Sí, o sea, es un seguimiento pre de salud. Y post. O sea, que podemos encontrar no solamente la atención del parto como tal, sino una atención en general de la salud femenina. Sí, y que vamos a abordar toda la salud femenina, toda la salud de la familia en realidad, desde un punto de vista como integrativo, ¿no? Es como, no es solamente una infección vaginal esta persona que viene. Hay emociones, usamos plantas, o sea, preparamos nuestras propias medicinas, le damos como un enfoque holístico a cada atención, a cada parto, a cada mujer, a cada bebé, ¿no? Para cambiar un poquito este paradigma, ¿verdad? Que tenemos sobre el tema de la casa de parto, que puede ser como, uy, qué miedo, ¿verdad? O sea, claro, llegar, sino que es totalmente estar pues atendido por profesionales, claro, por mujeres profesionales y sobre todo también que en tu caso, en intuición materna, que también tienen el acompañamiento, que ya lo mencionabas, el tema de las dulas, que tienen un papel súper importante
para que las personas puedan conocer también un poquito acerca de qué es una dula y cuál es la diferencia, ¿verdad?, entre una dula y una partera, o sea, para que nos cuentes un poquito sobre eso. Claro, una dula, como hablábamos antes, es alguien que va a llegar con información, con apoyo, con sostén, como que alguien que confía en el proceso de parto y que ha tenido una formación, a veces han tenido la propia experiencia, a veces no, y entonces confía en el proceso, que ancestralmente habría sido la propia mamá, la tía, la hermana grande, las mujeres que ya habían parido de la familia y que confiaban en el proceso. Bueno, pues ahora tenemos una formación para eso, en la nueva era de la información, ¿no? Y también es importante que no solo tienen una formación meramente informativa, sino también un apoyo emocional. Ajá. Y se trabajan como a otros niveles, ¿no? Porque no es como que yo sea como la que voy a estar buscando que todas las mujeres tengan el parto que yo siempre soñé, ¿no? Sino que el que cada una quiere. Y la partera es una profesional que tiene una formación técnica, que tiene también, se mezcla mucho, yo soy una partera urbana, ¿no? Entonces ahí también está el conocimiento ancestral, el conocimiento universitario, la ciencia. Nuestra práctica está basada en la evidencia científica más actualizada. Entonces es otro rol que sí es clínico y viene a sostener estos temas de salud femenino a lo largo de la vida, ¿no? Sí, y sobre todo, digamos, en esto que tú mencionas, que pues hay una cierta diferencia también con una partera urbana, sí, a una partera ancestral. Digamos, las diferencias como más destacables, ¿cuáles son, digamos, entre una y otra? Básicamente las comadronas en Guatemala, por ejemplo, son comadronas pues por tradición y porque tienen al igual que nosotras, ¿no?, un fuerte llamado, y entonces generalmente es la hija de la comadrona, la nieta de la comadrona que va aprendiendo de las generaciones mayores y se va pasando de una a otra, ¿no? Y sueños y demás. Y luego van teniendo, pues, adquiriendo conocimientos con la práctica y la experiencia. Y en el caso tuyo, digamos, pues no es como algo que aprendiste ancestralmente porque, digamos, no vino de generación en generación, aunque sí sé que tu mamá también es asesora, ¿verdad? Claro, también. Sí. Y es un poco como una mezcla, ¿no? De que, ok, bueno, yo estoy en un mundo más occidental, y bueno, y sí tengo un fuerte llamado y tengo sueños y quiero trabajar en esto, y al mismo tiempo pues tengo una formación universitaria, estudié una licenciatura, estudié una maestría, me formé como partera, también en esta tradición de una que se lo pasa a la otra. Yo me formé en una casa de partos. Qué bonito. La verdad es que también el tema, digamos, esto, pues es un elemento importante, las parteras, las dulas, pero sobre todo la mujer también, en este caso, como tú decías, es el parto de cada una, cada quien va a decidir cómo lo quiere vivir. Y sobre todo también me gustaría hablar en el tema de cómo nosotros podemos rescatar y encontrar ese poder, digamos, femenino que tenemos, eso que llevamos dentro, que de alguna manera también viene de generación en generación, que esa información está pues ahí en nuestras células, que es algo que pues no es como lo tengo que aprender, pues sí que bueno que tengamos la información, porque regularmente cuando estamos embarazadas nos encanta leer un montón de libros, ver ahora un montón de videos. De podcast. De podcast. Sí, pero digamos, ya tenemos esa información, es como nada más como encontrar, digamos, esa esencia, ese poder femenino, cómo conectarnos, digamos, cómo tú ayudas a las mujeres a conectarse con esa parte que ya está en ellas. Claro, es bien curioso porque sabes que se puso por muchos años de moda estos cursos de como que te voy a enseñar a respirar y te voy a enseñar a parir y te voy a enseñar y en intuición materna nosotros tenemos siempre como base el curso de preparación para el parto, ¿no? Y la gente siempre está buscando que le enseñes a respirar, ¿no? Sí, porque es lo que regularmente uno mira en la tele. Entonces, bueno, después llegan y se encuentran con un curso de preparación al parto súper completo que justamente lo que va a hacer es a contarte qué es lo normal que ocurra, y a veces con la primera, la segunda y la tercera clase, ¿verdad?, que a veces son suficientes para
o sea que todo lo que yo creía no era así. Y como que te van cayendo un montón de veintes y te vas dando cuenta que claro que puede ser dañar el proceso, que es normal que pase esto, lo otro. Entiendes las partes del cuerpo con sus nombres, cada cosa, cómo funciona. Entonces lo que me contó la vecina de no sé quién no puede haber sido cierto, porque ahora yo lo entiendo. Y eso a veces es suficiente para que yo me dé cuenta que pues no es tan grave y entonces poder vivirlo de una manera plena, ¿no? O sea, como que la información no es que en intuición materna tú vas a llegar y te vamos a enseñar a parir. No, te vamos a contar qué es lo que suele pasar, y entonces cada familia va a hacer su plan a su manera y va a entender. Y hay familias que tienen su parto en intuición materna, hay familias que tienen su parto en el hospital, hay familias que cada quien va haciendo lo que considera lo correcto para sí mismo, ¿no? Yo tuve tres partos. Y para mí el primero, según yo, como fue con una partera en una casa de parto, no sé qué, wow, qué súper natural, qué poderoso y no sé qué. Y sí, lo fue. Pero fue hasta mi segundo parto donde yo me di cuenta de que podía ser todavía mucho más, ¿no? En mi segundo parto, yo estudié una maestría en salud pública en Barcelona y allá tuve mi segundo parto en una casa de partos. Y las parteras me explotaron la cabeza, ¿no? Yo, según yo, que ya lo sabía todo y que ya había tenido un parto antes y fue muy distinta la manera en la que fui recibida, ¿no? Entonces, como con mucha más conciencia, bueno, también tenía 7 años más. Sí, ya había más experiencia. Había más experiencia y como tú decías, vas adquiriendo como más conciencia de por qué quieres algo o no quieres otra cosa. En mi primer parto yo sabía todo muy claramente lo que no quería. Yo no quería que me acostaran, yo no quería que me hicieran episiotomía, yo no quería, sí, tenía eso súper claro y así llegué a mi partera, ¿no? Y la siguiente vez pues yo también ya tenía más conciencia de qué quería y fue muy distinto. Y el tercer parto, ya tú solita te asististe. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Que estamos también súper acostumbradas como a que, como que si no mereciéramos cuidados, como que si no mereciéramos recibir, como que, y este es también un ejercicio constante de, ¿para qué necesito una dula? Y yo siempre les devuelvo la pregunta, ¿te mereces una dula? ¿Te mereces una partera que te cuide, te sostenga, te dé eso que necesitas para estar plena y poder parir? Entonces, bueno, sí, yo tuve que importar mi partera de México para que viniera a atenderme, ¿no? Y se siente, y también tuve mi dula en mi tercer parto, planifiqué nuevamente un parto en casa. Entonces, es como también dejarnos sostener en un momento tan vulnerable en la vida como lo es el parto. Claro, sí, porque necesitamos siempre apoyo y qué mejor que sentirte, pues, ahí sí que acompasada por alguien más, o sea, y alguien que te pueda hacer pasar ese momento mucho más bonito, que claro que no es obligación ni tampoco es el trabajo de la otra persona, sino es como nosotros, pues, vivimos y queremos tener esa experiencia. Hay un factor, digamos, muy importante que tú mencionabas, el trabajo en conjunto, ¿verdad? Porque, o sea, es la partera de alguna manera y también pues uno como mujer que va a tener a su bebé, el tener como plena confianza también. Creo que es un elemento súper importante, ¿verdad? Porque, o sea, si existe por algún momento la desconfianza, el miedito, que qué va a pasar, yo creo que pues obviamente las cosas no van a funcionar como en una relación, ¿verdad? O sea, digamos, tenemos que tener como que de alguna manera esa confianza de que pues nos van a sostener tanto la dula como la partera. Y nuestra pareja y las personas que hayamos elegido, ¿no? Cuando se planifica un parto fuera del hospital, abordando un poco esto de la integralidad y el equipo multidisciplinario y los equipos que hacemos, las familias siempre planifican un plan B, por ejemplo. ¿Qué pasaría si... Claro. Otra cosa, ¿no? Entonces, un plan B no es una emergencia, un plan B es simplemente cambio de planes. Nos vamos al mismo destino, pero vamos a cambiar de planes. Entonces, tenemos médicos que son aliados, tenemos neonatóloga, tenemos una ginecóloga, una ginecobstetra o un médico también ginecobstetra que suele recibir muy bien los traslados de las parteras porque conocen nuestro modelo, saben qué es lo que las familias están buscando. Entonces, las familias no es como, ay, bueno, yo me voy
a lanzar, a ver, y si me muero, no. O sea, se hacen las cosas bien, con mucha conciencia. Las familias que suelen parir fuera del hospital son las familias que más han estudiado, que más se han preparado, ¿verdad? Entonces, hay toda una producción detrás, hay mucha gente involucrada. Entonces, los protagonistas son la madre y el bebé, y todos los demás somos parte de su equipo. Entre ellos está el compañero, la partera, la dula, la amiga, la mamá, el médico que está de llamada por si acaso se llegara a necesitar. Todo eso es lo que permite que haya un parto sano, un parto donde una mamá está bien, un bebé está bien. O sea, no es como que, ay, bueno, a mi suerte, ¿no? Sí, que te des la seguridad, ¿verdad? O sea, eso creo que totalmente te da la seguridad de que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, cuál es la ruta hacia dónde tenemos que ir. Y eso muchas veces a las parejas es lo que nos hace sentir tranquilos. Y a las familias, porque también las familias, ¿verdad? La mamá de la que se va a dar a luz, o sea, también, o los papás de la pareja, o sea, también influyen a veces un poquito, y pues también todos se tienen que sentir como bien tranquilos para que se pueda desarrollar. Yo recuerdo que en mi segundo embarazo, pues sí tuve la oportunidad de tenerlo en una casa de partos, y pues definitivamente, como tú hablas, el tema de la preparación para el parto fue crucial, porque, o sea, ya sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que ayudar, o en este caso la pareja. Y para los acompañantes es también, yo siento que el curso de preparación al parto a quien más ayuda es a los acompañantes. Sí, porque si no sabes qué va a pasar, no sabes qué hacer, no sabes cómo comportarte, no sabes cómo se va a ver tu compañera cuando esté de parto. Además que históricamente nunca jamás las parejas, los hombres habían estado dentro del ambiente parto. Esto es algo muy nuevo, ¿no? De los últimos años. Pero claro que las mujeres en este momento es a ellos a los que queremos con nosotras, porque vivimos con ellos, estamos con ellos. A mí realmente en este momento de mi vida yo te puedo decir quién es el que me conoce mejor, y es mi marido, ¿no? Hasta cocina lo que me gusta mejor que mi mamá ahora, ¿no? Sí, total. Entonces, claro que a ellos los elegimos, y entonces si no tienen información y no está en su ADN el hecho de participar en los partos, bueno, pues que lo aprendan. Que lo aprendan, y eso da la seguridad. Sí, tienes mucha razón en el sentido de que sí ha habido un cambio con los partos actuales, porque yo recuerdo que pues en mi familia sí hubieron partos en casa. Y eran las mujeres. Las mujeres, ¿verdad? O sea, esa es como, yo le preguntaba a mi papá cuando nació su hermana más pequeña, ¿y tú sabías? Me dice, primero no sabía que estaba mi mamá embarazada, ¿verdad? Entonces era como que de repente aparecía un hermanito, pero entonces era como, todas se fueron, todas las mujeres a un cuarto, y pues entonces ya de repente pues aparecía el bebé, pero eran las mujeres. Ahora pues ha cambiado, y entonces sí queremos, como tú dices, tener ahí a los compañeros que le hagan a uno ganas. Y claro, y que tampoco, y que sea una elección, ¿no? Que sea una elección de la mujer, que sea una elección de la pareja, porque tampoco debería ser algo impuesto, ¿no? Sino que justamente tener suficiente información que me permita a mí estar ahí y ser un apoyo, básicamente. Entonces, los cursos de preparación al parto, pues, son muchísimo más que una respiración consciente, ¿no? Sino que más bien es todo este bagaje de información, y no solo del parto, porque no tenemos que ver el parto como algo aislado a todo el continuum, que es la gestación, el parto, el puerperio, ¿no? Porque al final también parimos de la manera en que vivimos. No podemos pensar en que vamos a tener un parto súper mega natural si el estilo de vida que yo tengo es súper medicalizado, y cada vez que me duele algo me tomo una pastilla y entonces recurro al médico, porque mi parto es un reflejo de la manera en la que yo vivo, ¿no? Claro. Y por eso es bueno, por eso estamos hablando de eso en este podcast, ¿no? Totalmente, o sea, donde integramos esta parte de nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, o sea, tiene que ser congruente de alguna forma. Congruente. Yo no puedo pretender que yo vivo de una manera y que mis hijos van a vivir de otra, ¿verdad? Total. Ser coherentes. Ser coherente con lo que dices, haces y sientes. Exactamente. Sí, hablando del tema ya digamos como tal del parto, pues regularmente
que vemos mucho en imágenes, que es diferente, por ejemplo, hacerlo en una casa de parteras, donde se puede colocar, por ejemplo, cierto tipo de ambiente, ¿verdad? O sea, que si las luces, las velas, pues tú decides, ya hemos platicado de esto. Ahora, pues eso también se lleva a ciertos lugares de algunos hospitales, o en mi casa, si yo decido tener a mi bebé en mi casa. ¿Cómo influye el ambiente a que sea, pues obviamente, un parto diferente? Mira, es un poco como el parto es un ritual. El parto es un pasaje, ¿no? Es venir de estar gestando a otra vida. Entonces es como un ritual, lo debemos ver como un ritual, como por ejemplo la unión de dos personas. Sí, ¿qué haces cuando se unen dos personas? Organizas un ritual, dependiendo de tus creencias, entonces, por ejemplo, una boda. Entonces tú organizas tu boda según tú quién eres. Y que si quieres que sea en el día, si quieres que sea en la noche, si quieres que haya música, si quieres que sea una religión en específico, pones imágenes, pones velas, ¿sí? Toda la simbología del ritual está incluida porque es una ceremonia, porque hay una unión de dos personas. Bueno, pues el parto es lo mismo, ¿no? Es el nacimiento de una persona y entonces cada quien, hay mujeres a las que les gusta o son católicas y entonces ponen una virgencita o son, ¿verdad? Cada quien va, la música que escuchan, ¿de qué manera te relajas tú? Claro que el cuerpo va a estar más relajado mientras más sea un ambiente hogareño. ¿En dónde soltamos nosotros nuestros esfínteres? En nuestra casa, ¿no? En nuestro baño, porque ahí es donde es fácil para el cerebro decir, ok, estoy a solas. Entonces, mientras más lejos estemos de ese lugar, más vamos a procurar que sea similar a ese espacio íntimo. Entonces, bueno, en nuestra casa en Intuición Materna tratamos de que sea lo menos, o sea, muy simple para que cada mujer la vuelva suya, la habitación. Si nos vamos al hospital por algún motivo, pues nos llevamos esos elementos, ¿no? No podemos usarlos todos en los hospitales. Por ejemplo, no podemos usar fuego, velas con fuego y ese tipo de cosas, pero se puede simular para que la mujer se sienta tranquila y entonces una parte del cerebro, su cerebro mamífero, va a poder decir, estoy a salvo y puedo parir. Claro. ¿Sí? El miedo es justamente lo contrario de lo que se necesita en el parto. Si yo tengo miedo, va a haber más tensión. Si yo tengo tensión, va a haber más dolor. Entonces, cuando queremos tener menos dolor en nuestro parto, vamos a hacer todo un ambiente que nos ayude a sentir menos miedo. Voy a estar más relajada y voy a sentir menos dolor. O sea que sí influye positivamente el ambiente. Definitivamente, ¿no? Y quién está, y usar el agua calientita, el agua se puede usar en la ducha, se puede usar tinas, bañeras de agüita calientita que nos ayuden a relajar, porque lo que queremos es bajar la tensión para que haya menos dolor. Habla sobre el tema del agua y la tina, porque regularmente es lo que asociamos también ahora en la actualidad con las casas de partos, ¿verdad? O el parto en agua, ¿verdad? Que es algo como que pues es tan bonito y que es idealizado de alguna manera, Sí. pero no necesariamente, posiblemente, aunque lo hayamos planificado así, Los bebés a veces el bebé no nacen nace en el agua. Entonces es como igual, ¿verdad? O sea, digamos, hay muchas formas. A mí me encantan las casas de parto porque hay muchas formas de que tú puedas hacerlo, ya sea en las sillitas estas que son como para parir, o están también estas telas, ¿verdad? Como para sostenerte. Entonces, la verdad que es hay muchas formas de que lo podemos hacer. Claro, como que el factor clave del parto es la libertad de movimiento, la libertad de poder hacer lo que el cuerpo pide, ¿no? Confiar en la sabiduría del cuerpo. Entonces, el hecho de tener una postura determinada, claro que va a interferir con el proceso, ¿no? La posición de litotomía, es decir, con la espalda para atrás y las piernas para arriba, esa es la posición menos fisiológica para parir. Las mujeres que tienen la libertad de moverse jamás, nunca se ponen así. Claro. Sino que el cuerpo les pide otra cosa, ¿no? Entonces, movimiento, verticalidad, utilizar la sillita, como decía, sostenerse de telas.
la tina de agua calientita, que sí, bueno, hay bebés que nacen en el agua y hay bebés que nacen en la silla y hay bebés que... Entonces, como que sí, necesitamos sacarnos la idea de que el parto en agua más bien es el agua en el parto. Ujú. Es como tener la posibilidad de tener agua en el parto. Y que no, lo que importa es que nazca un bebé, ¿no? Sí, no, y sí tiene que ver, digamos, en el tema del agua, porque, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser en una tina, sino que, como te decías, estás en la ducha, te está cayendo el agua, pero sí influye, digamos, el tema del agua también en la relajación. Sí, entonces muchas mujeres se meten al agua y se relajan más y entonces claro que todo fluye mejor y nacen los bebés. Hay otras mujeres que entran al agua, se relajan muy bien, los bebés están muy bien, hacen su trabajo de parto ahí, la dilatación, luego se salen y pujan. O sea, el agua es una posibilidad. Y lo que importa es que yo la use para lo que me va a servir y luego, si me quiero salir, me salgo. Uh-huh. Hay mujeres que entran y salen y entran y vuelven a salir. O sea, está ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, y el agua, ¿hay alguna diferencia para los bebés, digamos, que nacen en agua o es, pues, digamos, como un mito que es como más suave para ellos? Pues obviamente están en agua. Mira, los factores protectores de estar en el agua son varios y entre ellos incluye que la mujer está más lejos de cualquier intervención porque está ella sola. La transición pues sí es un poquito más suave, ¿no? Si estoy en líquido, salgo al líquido y luego me sacan y si mi mamá está mejor, yo voy a estar mejor. Entonces, a veces nos preocupamos mucho de cómo van a estar los bebés, pero cuando nos preocupamos mucho de cómo van a estar los bebés, lo importante es mirar a su mamá, porque ellos comparten emociones, comparten cuerpo, comparten. Entonces, ellas lo que hacen las doulas, ¿no? Las doulas sí tienen un impacto grandísimo en la salud mental y en la salud de los bebés a través de cuidar a sus mamás, porque lo que importa es que la mamá esté bien. Entonces, si la mamá se siente bien ahí y está sintiendo menos dolor, claro que va a haber un impacto positivo también en su bebé. Sí, totalmente. Hablando sobre un poquito de los mitos, digamos, en el tema de los partos, ¿es para todas las mujeres? O regularmente siempre se me viene a mí el tema, por ejemplo, en el yoga, ¿verdad? O sea, había una maestra que me decía, el yoga es para todos, pero no todos son para el yoga. Entonces, puede ser también en este tema que no necesariamente es para todas, por ejemplo, de tener a su bebé, pues obviamente es algo natural y ancestral. ¿Verdad? Pero ¿qué tan preparadas estamos? Mira, yo para responderte igual que tu maestra de yoga, te diría que el parto fisiológico es para todos los bebés, pero no para todas las mamás, porque al final es una elección también, es una elección sobre tu cuerpo, es una elección y que a veces también las cosas no salen como esperamos. La Organización Mundial de la Salud habla de un 85% de mujeres podrían tener partos fisiológicos y un 15% pues alguna intervención como una cesárea, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí tenemos en lo privado a la inversa la estadística. Sí. Pero hay situaciones y ahora antiguamente pues una mujer y un bebé que tenían una complicación en el parto pues morían. Ahora no es como que, bueno, si hay alguna complicación y tenemos que recurrir a una intervención quirúrgica, es una maravillosa intervención quirúrgica que salva 2 vidas, ¿no? Sí. Pero se ha abusado a un nivel donde se nos está olvidando que lo que es parir, ¿no? Sí. Entonces, respondiendo, todos los seres humanos esperarían nacer de una manera fisiológica y natural en un parto, ¿no? ¿Qué ocurre cuando algo pasa? Cuando algo pasa y se interrumpe la fisiología, dijéramos, nacimiento vaginal y nace por cesárea. Hay que priorizar toda esa cadena de actos fisiológicos, por ejemplo, la permanencia piel con la madre. Es todavía más fundamental no romperlo, porque hay una separación, porque, no estoy naciendo por la vía vaginal, entonces
la importancia de que mamá y bebé estén juntos es mayor. Entonces no es como, como fue cesárea, vamos a romper todo lo demás fisiología y entonces luego tenemos una depresión postparto y un bebé con un apego inseguro y súper mal y etcétera, etcétera, ¿no? Y empiezan entonces, es el origen de todos los trastornos mentales en la futura. Sí, y desde ahí, ¿verdad? O sea, lo podemos empezar a ver, o sea, el hecho de cómo nosotros vivimos esa cercanía con nuestro bebé, pues tal vez en alguna época se fue transformando, ¿verdad? Porque como decíamos al inicio, pues fue de esta manera, hacerlo natural, libre, y pues la misma madre era la que se encargaba de cortar el cordón umbilical casi que con sus dientes, como se miran en algunas películas, ¿verdad? O sea, como de la época de primitivos, ¿verdad? Ajá. O sea, pues obviamente estábamos acompañadas, me imagino, por la tribu, por el clan, porque siempre hemos vivido de esa manera. Agrupadas. Ajá, agrupados, y se fue transformando, como por lo que tú decías, por las nuevas intervenciones, se hizo un mal manejo de toda esa parte, hasta donde casi que se nos olvidó, ¿verdad? Que esa era la forma en que se tiene que realizar. Y ahora al poder tener esta nueva perspectiva, ¿verdad? O sea, se va uniendo y podemos ver cómo se une esto de la salud mental también, porque el hecho de que, o sea, que desde el momento del nacimiento nosotros le aportemos a nuestro bebé, pues la seguridad, ya ahí ya hicimos una transformación. Sí, no, o sea, la cantidad de terapias que hay hoy en día para sanar la primera separación de nuestra madre nos debería demostrar que sí, lo podemos prevenir. No es necesario separarlos para que luego a los 30 años yo esté sanando la separación primaria de mi mamá en el momento del nacimiento, ¿no? O sea, es que de verdad es como ir a lo básico. Y a veces es que quieren volver y realmente no podemos volver a como era antes. Total. Son nuevas propuestas, son maneras de entender cómo podemos cuidar la salud mental, cómo podemos cuidar a un ser humano, qué es lo que necesita un ser humano al nacer, a su madre. Entonces, y son como nuevas ecuaciones las que estamos haciendo. Esto de tener a nuestras parejas en el parto no era antes así. Pero por la historia que tenemos, por el recorrido que ha hecho la humanidad, nosotros, ¿a quién estamos eligiendo para que esté con nosotras? A nuestros compañeros. Entonces, no es volver, es transformar. Sí, es transformar. Y esto lo lindo es que de igual manera se integra, ¿verdad? Porque como tú decías, hay un plan B, hay opciones, es un equipo multidisciplinario. No vamos a dejar a una mujer y a un bebé ahí como, ay, bueno, no se pudo, ¿no? Sí, claro, o sea, se da toda esta transformación y esto es lo lindo porque, o sea, de alguna manera nos da la seguridad, que nuevamente lo vuelvo a decir, de sí querer hacerlo y estar, pues ahí sí que con la certeza de que todo pues va a funcionar de una mejor forma. Y que si las cosas salen diferente, no se va todo por la borda, ¿no? Se mantiene esa conciencia, esos deseos, la cercanía, el contacto, etcétera. Luego de tener una mujer, por ejemplo, a su bebé de esta manera, ¿cómo tú has visto ese, no sé, renacimiento, podríamos llamarle, de la experiencia que acaba de tener? ¿Cómo transforma su vida? Wow, yo creo que esa es la principal razón por la que yo sigo haciendo lo que hago. Se convierten en mujeres impresionantes, capaces de levantar el mundo con una mano. O sea, tú lo que ves en una mujer que pasa por el proceso fisiológico y empoderado del nacimiento de sus hijos, las escuchas, ¿no? Sus historias y es como, soy otra. O sea, es como llenarse de poder, básicamente, ¿no? Y ese poder está en todas. Lo que pasa es que a veces se los roban. Y esa es como la principal razón por la que estamos destruidas en el posparto, porque alguien se quedó con ese poder. Sí, es como los médicos traen vidas al mundo, perdonen, pero no, son las mujeres, ¿no? A mí muchas veces me dice, pero tú traes bebés al mundo. No, son sus mamás. Y esas mujeres que llegan a parir a intuición materna con el equipo de parteras, no son mis bebés, son sus bebés. Sí. Y así es tratada cada mujer en intuición materna, porque ella es poderosa y ella es la que lo logra, ¿no? No es un logro mío.
Y las dulas, por supuesto, también, ¿no? Si ves una dula, si ves una partera brillar más de la cuenta, es porque quizá no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Sí. Sí, sí, y qué bonito, la verdad es que, o sea, eso del que nos despierta, o sea, ese poder que tal vez en algún momento se pudo haber apagado, que como tú dices, o pues de alguna manera se lo han quitado, o también nosotras mismas lo hemos entregado. Sí, claro, históricamente lo que se nos ha hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces es como ese punto, y al final creo que aquí es la parte súper interesante, y al final creo que logramos englobar el tema del podcast de hoy, que era cómo se recupera ese poder femenino, ¿verdad? Cómo brillamos y cómo nos transformamos a partir de una experiencia que es parte nuestra. Uh-huh. Y que el parto es como un momento importantísimo uh-huh. en la salud sexual, y tiene dos opciones. O lo vives poderosa y te conviertes en una diosa, o te lo roban y se va entonces para el otro lado. Sí, es como tenemos como dos caminos. Uh-huh. Y entonces, bueno, las depresiones y esto y el otro, las dificultades en la lactancia, las dificultades en el vínculo, las dificultades con toda la crianza. Uh-huh. Y vivo un parto empoderado, con conciencia, etcétera, etcétera. Y entonces, la lactancia va bien, la crianza, el vínculo no es perfecto porque pues tenemos una historia, pero más fisiológico. Claro, y la verdad es que, o sea, como decías tú al inicio, este tema nos da para hablar toda la tarde. y sí, o sea, digamos, porque hoy hablamos apenas solo de una partecita, ¿verdad? O sea, digamos, hablamos solo del hecho fisiológico de parir, pero atrás o sea, digamos, todo el tema también del acompañamiento de la pareja, luego el tener ya el bebé y, claro. Y cómo pues también tienes que manejar esa parte entre cuidarte a ti misma y cuidar a un nuevo ser que depende de ti totalmente, y el tema de la lactancia y de la microbiota intestinal y de qué es lo que pasa cuando pasamos en el canal vaginal, ¿no? Hay muchos temas, pero claro, desde el punto de vista del poder femenino, el parto es transformador. Es transformador. Sí, tenemos que hacer otro episodio, Viana, porque nos toca todavía mucho por hablar. La verdad es que te agradezco un montón por haber estado acá en el podcast. La verdad es que el tiempo a mí se me pasa aquí volado, no lo siento. Y la idea es eso, que nos llevemos lo esencial de este podcast, y para que pues te puedan conocer un poquito más. Cuéntanos sobre tus redes, tu página, dónde te encuentran. Claro que sí. Bueno, nos encuentran estamos en todas las redes sociales como Intuición Materna, entonces es fácil. Yo les invito también, si están gestando un bebé, tenemos un canal de YouTube que se llama Intuición Materna. Hay muchas historias de mujeres, más que recibir una clase, escuchar a un profesional, escuchen a las mujeres y sus historias. Entonces en Instagram nos pueden encontrar Intuición Materna. Somos un equipo de parteras y un equipo multidisciplinario de profesionales que estamos ahí con las puertas abiertas para acompañarles en sus procesos. Mil gracias, Viana, por acompañarnos, y a ustedes por escucharnos, y porque nos van a ayudar a compartir este episodio para alguien más, para que se pueda enterar de estas nuevas formas en que podemos tomar conciencia y cómo podemos prevenir la salud mental de un nuevo ser también en este proceso, cómo podemos despertar ese poder femenino. Y claro, este es un episodio que tal vez se oye como más para mujeres, pero es importantísimo que se lo compartan a sus parejas, a sus hermanos, a sus papás, a todos los hombres que estén involucrados en su red, porque es importante que conozcan estos temas y que podamos sentir ese acompañamiento también de esta parte. Mil gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima.